Cordial saludo familia San José Isla, mi nombre es Diego Peña, soy estudiante de Administración de Empresas y Ingeniería Industrial de la Fundación Universitaria San José. Vengo a presentarles precisamente este artículo, el cual tituló como el Cataclismo Socioeconómico pisa a fondo el acelerador de la innovación. El por qué titulo el artículo de esta manera, pues hago un breve resumen precisamente de lo que hablo en este artículo, iniciando precisamente por cómo durante la historia de la humanidad, la, poco a poco, en cada era, se ha ido acelerando de, a pasos agigantados precisamente ese proceso de innovación, esa estrategia. Vemos cómo iniciamos con una rueda, con un juego, y ya en este momento ya vamos en, en la implementación y en la utilización de la inteligencia artificial. Y aunque muchas veces dentro de nuestra ignorancia vemos como la inteligencia artificial más como una amenaza que como una ventaja, es la inteligencia artificial precisamente hace que se acelere más ese proceso de innovación del que en el siglo XX fueron algunos más partícipes que otros. Vemos cómo durante ese siglo el se dio de una manera demasiado acelerada los diferentes avances tecnológicos y en procesos que hoy en día ya ni siquiera estamos manejando la gran mayoría. Algunos sí todavía persisten, ya que pues no se ha encontrado alguna otra manera en la cual sean más óptimos, pero vemos que ya llegando a la actualidad, vemos cómo la pandemia genera un, como más que un reinicio, un, un como un como un punto en el cual la humanidad ve la necesidad precisamente de aumentar la aceleración en la innovación. Me hago entender un poco mejor. Vemos como, aunque se venían dando grandes avances y pues ya veníamos utilizando el tema de internet para diferentes consultas, para comunicarnos con familiares y empresas en otros lugares del mundo, en cómo poco a poco nosotros nos íbamos adentrando dentro de las compras electrónicas. Vimos cómo de todas maneras teníamos una cierta resistencia a alejarnos de lo cotidiano. ¿Y qué era eso cotidiano? Esas compras en físico, esa manera de comunicarnos cara a cara, aunque ya veníamos manejando nuestros celulares. Veíamos cómo poco a poco se iba virtualizando esa comunicación, pero eh, por medio de esa pandemia obligó, más que otra cosa, obligó a que esas comunicaciones se virtualizaran prácticamente en un 100%. Y aunque eso trae sus riesgos en los cuales precisamente muchas personas, como en cada etapa, se van quedando y no, no permiten que haya ese cambio, vemos cómo otras personas precisamente alternan entre esa virtualización y esa interacción física, ¿sí? Vemos cómo esas empresas en las cuales precisamente hablo en el artículo sobre el e-commerce, sobre los software, cómo se catapultaron en el momento de pandemia y pasaron a ser ideas que pensábamos que tenían riesgos,
que no podían llegar a tener un auge como otro tipo de estrategias, y vimos cómo la pandemia permitió que esas ideas tomaran fuerza y fueran en su momento las únicas maneras en las cuales podíamos interactuar, podíamos comprar, podíamos aprender, podíamos realizar muchas actividades que anteriormente realizábamos de la manera física, y al mismo tiempo vimos cómo esas actividades que se virtualizaban nos traían ventajas en temas de costos, en temas de poder llegar a más cantidad de personas, como es el tema de las ventas de comida rápidas, de las ventas de tecnología, de las ventas de ropa, de las ventas hasta de la misma educación, ya que pues inicialmente teníamos ciertas limitaciones con respecto a las ventas de acuerdo a un nicho de mercado el cual eh, pasara por las diferentes tiendas que las diferentes organizaciones intentaban ubicar de manera estratégica precisamente para llegar a más consumidores. Vimos cómo el e-commerce dio solución ese confinamiento que generó como tal la pandemia, ya que precisamente aunque por más que intentaran las diferentes compañías en ubicar estratégicamente sus tiendas, sus lugares de atención al público, vimos como en pandemia pues fue desafortunadamente insuficiente, porque pues al estar encerrados nadie pasaría por estos lugares estratégicos, y por medio del e-commerce pudieron llegar a muchas personas al mismo tiempo, sin que hubieran filas, sin que hubiera un trato de acuerdo a aislamiento que precisamente tuvimos que acoplarnos en ese momento, y más en ese momento precisamente de acuerdo a las medidas de bioseguridad que necesitábamos. Entonces, eh, vemos como pues también desde nuestros roles cómo nos acoplábamos o generábamos resistencia. Y precisamente hoy en día que estamos cursando como tal la carrera, vimos como en algunas ocasiones podíamos tener un poco de resistencia, hablándolo precisamente en la comunicación con la universidad, pero también fue más falta de acople a ese nuevo sistema. Falta un poco más de no tener a esa persona en físico, como lo tuvimos de pronto en mi caso en el SENA, en el cual pues tuvimos un profesor y unas clases presenciales, y lo cual sí generó un poco de resistencia en el momento que empezamos con las clases virtuales. Nos motiva más a buscar nuevas herramientas, a tener un mejor entendimiento de cómo funcionan las cosas, y precisamente al forzarnos a tener esas cualidades que ya tenemos, pero que de pronto no utilizábamos de la mejor manera, encontramos precisamente por medio de esa virtualización esas cualidades que no utilizábamos y que no solamente nos sirve para la universidad, sino nos sirve para nuestras vidas y nuestro día a día. Vemos también casos como el de Microsoft, el de Amazon y Microsoft, cómo Amazon precisamente automatizó muchos de esos procesos en temas de logística, en temas de distribución de los productos que compraban las personas que ingresaban a sus plataformas, las cuales ellos hicieron que fueran amigables con esas personas que hasta ahora estaban intentando comprar, y el cual no podían llegar y acercarse a una tienda física y poder acceder a ese artículo o servicio que necesitaban. Vemos también por parte de Microsoft cómo diversificó en compañía de otras compañías, valga la redundancia, la forma en que nos comunicábamos.
una forma en que nos entreteníamos, que aunque ya veníamos con algunas cosas, con algunas herramientas, como lo indicaba anteriormente, permitió que por medio de la pandemia se intensificara se intensificara más esos métodos, esas herramientas, esos artículos. Entonces vemos como en el caso de Amazon, en el caso de Microsoft, en el caso de Amazon pudo catapultarse al éxito y Microsoft pudo mantenerse en ese éxito. Vemos cómo precisamente el comportamiento en los diferentes sectores, cómo aumentó en participación el tema de la tecnología y el tema del comercio online. Aparte de eso, vemos también pues, países que más realizaron como tal este tipo de consumo en los diferentes sectores que más tuvieron participación. Hemos comunicado anteriormente el caso de Amazon y Microsoft en comercio online y tecnología, cómo tuvieron ese crecimiento de capitalización de mercado por el año 2019-2020. Vemos como el e-commerce apareció, pero apareció no como solo una estrategia, sino una serie de estrategias en el cual encontramos el B2B, negociación como tal entre empresas, C2C, comercio entre consumidores por medio de plataformas como lo es Mercado Libre, eBay, Amazon, el cual Amazon, aunque vende sus productos, pero permitía por medio de su plataforma poder vender sus artículos que no utilizaban durante la pandemia para poder adquirir también otros por medio de las mismas plataformas. Vemos también el tema del B2G, en el cual las empresas tuvieron una forma de vender sus productos y servicios, pero ya al interior con sus mismos empleados, y eso generó muchas ventajas, entre las cuales la experiencia de que son mismos empleados y más los que tienen cara hacia los clientes pudieran hablar desde su experiencia en la utilización de sus productos y los servicios. Entonces vemos cómo precisamente generó como tal ese cambio, cómo aceleró esos procesos de innovación por medio de ese cataclismo del cual yo mencioné que sería la pandemia. ¿Para dónde vamos? Vamos precisamente con el acelerador comunicado a fondo, con una velocidad mucho más rápida de las ideas, de poder suplir esas necesidades de esa innovación por nuevas metodologías como por ejemplo es el network thinking, el cual habla precisamente de una conexión, como lo indica la doctora Daria Tataj, de una revolución cognitiva, en la cual precisamente de pequeñas ideas se han podido revolucionar una serie de acontecimientos alrededor de esa idea, los cuales han cambiado en cada uno de esos momentos en cómo avanzamos. Entonces vemos precisamente como la teoría de la evolución de Darwin, como la hipótesis heliocéntrica de Copérnico, la teoría de la relatividad de Einstein, esos descubrimientos o esas teorías, esas ideas, cómo cambian de manera fundamental la forma de pensar de cada uno de nosotros, y de allí partir precisamente para poder crear nuevas ideas, nuevas estrategias para el beneficio de la humanidad de acuerdo a las necesidades que en ese momento se quieran suplir. Entonces vemos como lo indicaba en Network Thinking, que es el pensamiento en red, cómo poder ir más allá de no solamente poder presentar como tal nuestras ideas y que otra persona esté acorde con esas ideas, sino ir un poco más allá desde la parte neuronal. Y eso va a ser un hito precisamente en este momento en que todo está marchando mucho más rápido
y más aún con la ayuda de la inteligencia artificial, en la cual se están aumentando las posibilidades en las cuales podemos utilizarla y en la cual podemos optimizar más aún la realización de las actividades, la fabricación de productos, la comunicación entre nosotros mismos. Y a eso llegamos a una conclusión, en que precisamente pensamos en que la IA, que más que la IA es el avance de la tecnología, el avance de las ideas que cada día aparecen, vemos como una amenaza precisamente a nuestra forma de vivir y a cómo nosotros podemos desempeñar nuestros roles dentro de cada organización. Pero más que ver como una amenaza, es más verlo como un reto, verlo como una forma en que debemos prepararnos cada vez más, en que debemos precisamente, en vez de resistirnos al cambio, en cómo podemos aprovechar esos cambios para fortalecer nuestras capacidades y asimismo de pronto no realizar las mismas tareas que estamos haciendo hoy en día o que estábamos haciendo hace 20 o 30 años, sino hacer otro tipo de tareas más complejas, que tengan un resultado de ir más allá. De pronto es la idea, de tener resultados que vayan más allá y no solamente llegar y indicar un ejemplo como 1 más 1 es igual a 2, sino de poder ir más allá y no realizar una simple operación, una simple decisión, una simple función o tarea, sino cada vez poder desde nuestro rol poder ya no trabajar desde una empresa, sino poder implementar nuestra propia idea de negocio, o si queremos estar dentro de una empresa, poder cada vez estar supliendo las necesidades que tenga esa empresa precisamente para poder crecer dentro de la misma. Entonces es más ver cómo las nuevas posibilidades que se nos abren por medio de esos avances tecnológicos y cómo todos se van encerrando precisamente en una innovación, en una estrategia, en una innovación la cual nos va a llevar a siempre tener mejores estrategias corporativas que beneficien ya sean a las entidades en las empresas en las cuales trabajamos, o en las empresas que nosotros queramos crear. Muchas gracias por el espacio, espero que este artículo cumpla como tal con el requisito, poder reflejar un poco mejor lo que por el momento hemos aprendido, aunque nos falta mucho, falta colocar un poco más en práctica porque tenemos conocimientos que ya tenemos, pero por medio precisamente de todos los conocimientos que recibimos en la universidad, nos falta todavía practicar y conocer un poco más y ampliar nuestros conocimientos. Agradeciendo sin más por la oportunidad que me han brindado y esperando como tal con ansias el paso a seguir. Saludos, familia San Joseísta.